político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:34. Con esa cortina musical. Tiene su propia cortina musical. No todo el mundo tiene su propia cortina musical. Cristian Valdivieso, director de Criteria, ¿cómo estás? Oye, subiéndole ahí. Bien, pero con todo cariño para todos. No, sí, por supuesto. Además que con estas tremendas conductoras. O sea, la mañana del piropo. Me siento bendito. Autobombo. Sí, es cierto. Sí. Oye, ¿cómo estás, Cristian? Bien, todo bien, gracias. Oye, tuvimos una avalancha de encuestas el fin de semana, el día domingo en realidad, partiendo por Criteria, por supuesto. No sé si es primera vez, pero dinos tú, pero a mí me da la impresión que coinciden, estoy hablando UDD, Panel Ciudadano, UDD, Criteria, CADEM, de distinta manera hubo coincidencias, o sea, Jara sigue liderando, pero ya no con este crecimiento, burbuja, efervescencia. De hecho, algunos hablan de estancamiento, pero sigue liderando, y Kast en segundo lugar y Matei en tercer lugar. Como que primera vez que hay una coincidencia entre todas las encuestas, ¿o no? Pareciera que ¿Qué sí. significa eso? Pareciera que sí. Y de alguna manera como que se asienta un escenario donde efectivamente hay tres personas que hoy día están concentrando la atención. De hecho, están ahí en la Frutillar. cumbre del salmón hoy día, claro, en Frutillar. Como liderando de alguna manera la carrera. Y por otro lado, primero que Matei no estaba desfondada, como se decía, pero claramente estaba en una tercera posición. Y eso yo creo que de alguna manera es parte del diagnóstico que debe tener el comando, o que tiene el comando, me imagino, de Matei, por eso que salieron a recuperar la agenda, a copar la agenda, y también salieron una estrategia más de poner los puntos sobre la I, sobre lo que estaba pasando sobre la campaña. Entonces, creo que en ese sentido como que se ha asentado un escenario que vamos a ver hasta cuándo dura, porque los escenarios son bien líquidos y se van moviendo. Y esto te demuestra que las cosas se mueven y que no están estancas. Ya, pero de todos modos te quería preguntar, he pensado mucho, porque yo, como uno no es experto en encuestas, hay voces que dicen, ya no. Ayer veía artículos, Jara dejó de crecer. Yo decía, pero igual lleva tres semanas arriba y con harta diferencia respecto de los contendores. Algunos decían Jara dejó de crecer, y a lo mejor los mismos decían en otro minuto, bueno, es que está arriba por la espuma de la elección. Sí. Bueno, si fuera espuma hubiera caído, no hubiera dejado de crecer, que no es lo mismo. Entonces me llama... Y te sumo una otra cosa. No solo el titular dejó de crecer, algunos era ¿por qué dejó de crecer? Sí, ya? Claro. No sé si a tu juicio uno puede hacer esa lectura, y la otra es... Matei dejó de bajar. ¿Se pueden hacer esa lectura o no? O hay aquí, o sea, si tienes todas estas encuestas sobre la mesa de una semana en que te muestra que finalmente hay tres candidatos, pero Evelyn Matei quizás dejó de bajar, pero también tiene una distancia importante con José Antonio Kast. Entonces, ¿cómo habría que leer estas tendencias? Hay que leerlas, es que eso, de una semana a otra, o de 10 días a otros 10 días, no hay una tendencia. Cuando uno quiere analizar encuestas semanales, no puede analizar. Lo que tiene que decir es, subió Juanito, bajó Pedrito y se mantuvo Luchito. Bueno, y Luchita, porque hoy día tenemos hombres y mujeres. Pero no tendencia. Lo que muestran las tendencias, que puede mostrar por lo menos en 2 meses, o al menos en un mes, es que José Antonio Kast ha ido subiendo, que Evelyn Matei fue bajando, y que la primera posición que ya tenía, ¿verdad?, quedó relegada hoy día a un tercer lugar, que es después de Janet Jara y de José Antonio Kast. Y lo que te muestra también, ya con una cierta tendencia, es que Janet Jara logró acercarse a la aprobación que tiene el presidente Boric, ¿verdad?, en torno al 30%, y ahí se estabilizó. Y la pregunta es, mirando las tendencias, si va a ser capaz de romper ese techo o se va a quedar en ese techo del 30%, por una parte. Y por otra, si Evelyn Matei va a poder recuperar el trecho, no el techo, el trecho perdido en relación a José Antonio Kast en el tiempo que queda bastante tiempo, y recuperar la posición que estaba y ser la candidata que eventualmente pueda pasar a la segunda vuelta, o se va a consolidar la posición que tiene José Antonio Kast y él eventualmente acompañe a Janet Jara a la segunda vuelta. Y por último, ¿qué es lo que pasa con las candidaturas de Kaiser y de Parisi, si son capaces de
ya despegaron esas candidaturas. La de Kaiser despegó, después se pegó una baja, pero el Parisi ya despegó. La pregunta es si va a volar. Iba a volar y si vuela, ¿a quién va a molestar en ese vuelo de los 3 candidatos que están arriba en las encuestas? Yo creo que eso es mirar un poquito las tendencias. De semana a semana uno lo que puede decir es, hay efectos serruchos, como no sé, en la encuesta académica el presidente Boric bajó 7 puntos. ¿Qué te puede explicar 7 puntos de baja de una semana a otra? Efecto serrucho se llama. No, es que es como que... claro, ¿qué podría explicar eso? Pocas cosas, ¿te fijas? Así como a lo mejor es difícil explicar el 38, son coincidencias a veces estadísticas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, por eso hay que mirar tendencia y por lo tanto, esta encuestitis semanal es muy jodida porque terminamos hablando de tendencia cuando lo que estamos viendo son movimientos que son muchas veces en el margen, son movimientos incluso estadísticos que no aluden a una determinada tendencia. Lo que sí se empieza, creo yo, es interesante... no sé si la palabra es consolidar, sino que empieza a asentar la idea, y creo que esto es interesante, de que todo aquello que se había intentado de alguna manera desdibujar por completo en relación a las demandas del estallido social y la lógica que movilizó el estallido social más allá de la violencia, estaba dormida pero no estaba muerta, ¿ya? Y creo que de alguna manera Janet Jara vuelve a encarnar esto, desatando preocupación entre muchas personas, entre los analistas y particularmente en el empresariado, con legítimas razones, que son los que salen a firmar una carta de mucha preocupación respecto del escenario que se puede configurar con una candidata que a todas luces se ve una candidata que tiene una potencia que no se le veía hace un mes atrás. Y que hay algo interesante de mirar y que pone la elección en un escenario más competitivo del que se preveía, y ahora no solo el que preveía la derecha, sino que muchos, ¿verdad?, líderes empresariales hasta hace un tiempo, donde incluso se proyectaba una posible segunda vuelta derecha. Sí, o sea, claro, y te refieres al inserto, ¿cierto?, que apareció el fin de semana, firmado por varios, digamos, empresarios, sobre todo. Como que se han seguido sumando. Sí, hay cartas en el diario, claro, da la impresión de que... Todos queríamos subirnos. Claro, eso era como, oye, no me llamaron a mí, pero yo opino lo mismo. Pero opino lo mismo y me subo después. Pero en el fondo hay como una especie de sensación, Cristian, de que se daba por hecho que Janet Jara era imposible que... que el oficialismo incluso, era imposible que tuviera una candidatura competitiva, que lograra muscularse después de una primaria y menos de pensar en pasar a segunda vuelta. El oficialismo mismo no lo creía. Y es como, ojo, porque es súper competitiva y puede terminar no solo pasando, sino que ganando. Sí. Eso es... Y Guillermo Ramírez, que lo escuché en la mañana acá, dijo algo que... Guillermo Ramírez lo ha dicho todo el tiempo. Que lo repite como una frase que ya es medio cliché, pero tiene toda la razón. La izquierda sabe ganar elecciones. O sea, porque saben que al final del día la rueda de la fortuna, como decía por ahí, no está clavada desde antes, sino que hay que construirla, hay que buscarla, hay que encontrarla. Y las elecciones se ganan de esa manera. Y creo que la gran virtud que tuvo electoralmente Janet Jara fue atreverse a recuperar algo que se había dado por muerto y que estaba ahí latiendo. La pregunta es si eso que está latiendo ahí va a ser suficiente. Pero pero por lo menos fue suficiente para ganar la primaria y para eventualmente estar en segunda vuelta. Es que es importante lo que tú dices, porque hasta ahora la élite decía, esta elección se juega en economía y seguridad. Listo, esos son los grandes ejes y parecía ser y se acabó. Y se acabó, eso es. Y Janet Jara dice, no, un momento, porque también aquí hay un tema con los abusos, con la desigualdad, y empieza quizás como a despertar, ¿no es cierto?, como lo que tú dices, eso que quedó debajo del volcán del estallido más allá de la violencia, que fueron como las demandas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la ciudadanía va a privilegiar o qué es lo que a la ciudadanía le hace más sentido en su día a día? Claro. La necesidad de un país más estable, que crezca y que resuelva los temas de seguridad, porque en las últimas semanas ha sido de los sicarios, Fuerzas Armadas, todo eso, o ser vistos en su cotidiano. Yo creo que ese punto va más allá del Excel político, tiene que ver con tratar de recoger como el ánimo de la ciudadanía en esta elección. Sí, no, ha sido un súper buen punto. Yo creo que efectivamente son las dos cosas, aun cuando lo que prima hoy día evidentemente es el temor, el temor y la inseguridad. Déjame hacer un pequeño paréntesis al respecto. A propósito de la misma carta de los empresarios, que no le quito ninguna legitimidad, creo que es importante y demuestra la preocupación que el empresariado ve respecto a la candidatura de Janet Jara y ve que efectivamente es una candidata con potencial. Pero si uno lo piensa, en una segunda línea, esa carta incluso puede ser muy positiva para la estructura de campaña que tiene Janet Jara, porque es exactamente lo que le permite ya decir que el empresariado está con la derecha y agudizar las lógicas de ciertas contradicciones que se
digamos, se expresaron con mucha fuerza durante el estallido social. Durante el estallido social, la lógica esta de los ricos, los pobres, el pueblo, la élite, esta agudización populista de las contradicciones, que uno puede tener muchas críticas a ella, se estructuraba sobre la lógica de la gran mayoría versus los empresarios y los políticos, ¿verdad? La élite. Después del estallido, los que quedaron apuntados fundamentalmente fueron los políticos y los empresarios salieron, de alguna manera, de ese baile. Y salieron porque de alguna manera la gente empezó a pedir más crecimiento, porque empezó a pedir más empleo, porque se cambiaron las prioridades. Entonces, volver a ponerse en primera línea y en una situación política, creo que independientemente de la legitimidad de las intenciones que puede haber detrás, puede ayudar, ¿verdad? Y llevar agua al molino de Janet Jara, que es decir, bueno, acá estamos los que venimos de abajo versus los que estamos de arriba y movilizar las cosas. Dicho eso, y vuelvo al punto, Claudia, evidentemente... Está ligado ese punto. Es que está ligado, claro, porque de alguna manera lo que prima hoy día en términos electorales es la emoción del miedo, ¿verdad? Con una deriva de esperanza, es decir, el miedo a la inseguridad, el miedo a la delincuencia, el miedo a la migración, con la esperanza de que las cosas cambien. Lo que hace Jara, y lo que creo que tiene que hacer, y ahí es, por eso creo que la tensión con sus equipos técnicos o con los que podrían ser sus equipos técnicos, lo que tiene que hacer ella es mover esa emoción, desde el miedo a la rabia, ¿ya? Es decir, porque el miedo paraliza, hace que el statu quo se mantenga, la rabia moviliza y hace que el statu quo cambie. Entonces la rabia contra los abusos y por tanto la esperanza de que a partir de que alguien que le ponga freno a los abusos, las cosas de la vida mejoren. Pero ¿no te parece que, claro, que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora es que en su registro es completamente diferente? O sea, ella sí plantea... desde los que venimos de abajo, dice, digamos, desde representar como las preocupaciones del pueblo, lo que decía un poco la Claudia con Joseph Ramos, esta idea de preocuparse de lo cotidiano, de lo micro, del que no me alcanza, de que no puedo llegar a fin de mes, de que no puedo pagar las contribuciones, etcétera, versus las preocupaciones de como el gran empresariado y la macroeconomía. Pero ella siempre en un tono como muy... positivo, esperanzador. No le hemos escuchado nunca ese tono y esa tecla de rabia. No, es que hay la tendrá, digamos. Es que hay quizás muchas maneras de expresar la rabia. Uno la puede envolver. Claro, envolverla o producirla o elicitarla, como se dice también. Te fijas que tiene que ver con, de alguna manera, cambiar el eje de la discusión, cambiar la tensión dramática que hay en la elección. Ahora, la pregunta, yo creo que es interesante respecto de qué le está pasando con la dificultad que tiene para configurar el comando y particularmente los equipos técnicos, porque posiblemente hay dentro del comando quienes quieren empujar esta lógica de lo que hoy día se denomina el populismo económico, ¿ya? Más sueldo, más impuestos, contra los súper ricos, una cosa que tiene que ver son cosas populares, pero con derivas populistas porque finalmente tienen implicancias macroeconómicas que terminan afectando a la misma gente. Pero en el llamado de Jara a los técnicos deben preguntarse hasta dónde quieren ser parte de este llamado o esta intención del comando de empujar medidas que son populares, pero que tienen efectos populistas y complejos finalmente en términos macroeconómicos. Entonces, ahí creo que hay una contradicción y una dificultad que tiene, porque efectivamente... Desde mi punto de vista, creo que el llamado a la moderación y al centramiento que está haciendo la candidata Jara es un llamado que puede tranquilizar a ciertas élites, pero que en términos electorales no le rinde. Porque a ella lo que le ha rendido es cambiar el eje y poner otra emoción en discusión. ¿Ya? Oye, una cosita que yo creo que lo he dicho en otros momentos, pero la entrevista que dio Joaquín Lavín en el DF+ el fin de semana, me pareció de las más interesantes, porque es una figura, hoy día no está en primera línea ni tiene el peso que tuvo, pero fue un presidenciable de muchas elecciones, tiene mucho carrete y kilómetros a su haber, y él decía que Janet Jara era una candidata extraordinaria, y decía, incluso mejor que Michelle Bachelet porque no necesitó subirse a un tanque. Y habla, ¿no es cierto?, de la emoción, y recuerda su campaña con Ricardo Lagos en el año 2000, y yo creo que el tema de la emoción que pone Joaquín Lavín en esa entrevista es muy relevante porque yo no sé si esta elección va a ser más racional y pragmática por lo que venimos viviendo la salida de este gobierno o más bien anclar la emoción. Yo creo que pone un tema bien importante. Claro. No, a ver, efectivamente, uno puede decir que esta elección se mueve en el eje izquierda-derecha, la polarización entre, no sé, el comunismo, la ultraizquierda y la ultraderecha, o puede pensar de que esta elección se está moviendo y movilizando por otras variables o por
o por otras tensiones, que no reniegan de la izquierda y derecha, sino que se superponen. Hoy día hay distintos ejes que juegan finalmente la decisión de la gente. Y uno de ellos es el eje emocional, sin duda, es el eje emocional. Y Janet Jara, bueno, cuando se dice que es empática, que es cercana, que bueno, finalmente lo que se está diciendo es que ella es capaz de manejar, a otros dirán manipular emocionalmente. Y de eso se tratan finalmente las elecciones. La gente termina jugando este juego también en gran medida por la emoción que me producen determinadas candidaturas, sus propuestas, y hasta dónde estas emociones me permiten a mí sentir cierto alivio, cierto agrado e identificarme con ella. Y creo que ella es bien maestra en eso. Y por eso que es buena candidata, por eso es lo que dice Joaquín Lavín. No Claro. es porque ella sea una gran intelectual del mundo socialdemócrata ni del progresismo, no es ni Tony Blair ni Ricardo Lagos, es porque es una gran gestora de emociones y elicitadora de emociones en la ciudadanía. Y eso ayuda, ¿verdad?, a movilizar su candidatura. Al mismo tiempo que es una buena candidata, porque ella tiene cosas que mostrar y que hacen verosímil su propuesta. Es decir, no es una persona que venga de Marte diciendo que va a subirte el sueldo vital. Es alguien que te subió el sueldo vital, Claro. y que puede decir, bueno, si lo hice antes, ¿por qué no? No es alguien que venga de Marte a decirte que te va a subir la PGU. Es alguien que hizo un acuerdo para lograr un acuerdo en pensiones, ¿verdad? Y te va a subir, en plena elección en septiembre va a estar subiendo de la PGU. ¿Te fijas? Entonces, no es algo que sea absolutamente extraterrestre, ni que venga de cualquier lugar y que no sea verosímil. ¿Y cuán importante en ese contexto, si es que ahí se está definiendo la elección, cuán importante es, por ejemplo, la definición de su equipo? Porque llevamos semanas, ¿cierto? Esperando cuál va a ser el equipo, si, digamos, qué rol va a tener, por ejemplo, el socialismo democrático. Entendemos que ha tratado de buscar a economistas, digamos, más o menos que tengan credibilidad, que sean relevantes, que den cierta tranquilidad al mercado, etcétera. Y no parece que no le ha resultado, porque no hemos visto a nadie. Hemos visto a gente que ha dicho que no, yo no soy, yo me salgo, yo en realidad no. ¿Cuán importante va a ser esa parte? El cómo resuelve Janet Jara, ya no candidata del Partido Comunista, sino que la candidata de una alianza bastante grande que pretende ir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Bueno, primero tengo la impresión de que la dificultad que ha tenido para poder encontrar estos técnicos tiene que ver con lo que hablamos, es decir, la tensión que hay entre la responsabilidad que quieren imponerle o la impronta responsable que quieren imponerle los que son, digamos, los técnicos o las técnicas de primera línea en materia económica, y la deriva más populista o más popular, si se quiere, que la campaña quiere imponer. Entonces, ahí hay una tensión. Entonces, la deriva populista o el populismo económico, que es no solo agudizar las contradicciones, sino que es la tuya y dos más, el sueldo mínimo y el doble, la pensión tuya y derribamos la AFP, o sea, una cosa muy, digamos, muy cercana a los oídos de mucha gente, pero bastante irresponsable desde mi punto de vista, desde el punto de vista fiscal y respecto de la capacidad de recuperar la economía, el crecimiento y la inversión, ¿okay? Es lo que la campaña debe pensar le va a ayudar o le podría ayudar a ganar la elección. Los técnicos dicen, a ver, aquí no se trata solo de ganar la elección, sino que efectivamente de poder gobernar y que esto no sea un boomerang en el corto plazo. Entonces la pregunta, creo yo, al final del día es, ¿tiene Janet Jara reales posibilidades de ganar la elección presidencial o Janet Jara tiene reales posibilidades de empujar una buena elección parlamentaria principalmente? Y esa es la paradoja, porque si tiene posibilidades reales de ganar la elección presidencial, hay una suerte de paradoja instalada, que es, necesito para ganar la elección tirar carne a la parrilla, pero los técnicos no están dispuestos a ir a cocinar ese asado, Claro. porque saben que ese asado finalmente se va a quemar. O sea, necesito Pero hacer si- eso y necesito tener Pero en la finalmente cocina a igual lo no mejor voy a- es... claro, pero si finalmente igual, a pesar de que subimos, estamos de alguna manera igual jodidos electoralmente en la elección presidencial porque va a imponerse el cambio, ¿verdad?, al gobierno, porque va a ser esto oposición versus oficialismo, cambio versus continuidad, y igual al final vamos a perder. Probablemente la deriva populista se va a imponer porque es lo que te va a ayudar no a gobernar en el futuro porque no va a ganar la elección, pero sí a sacar una buena plantilla parlamentaria y a tener el liderazgo después de la oposición. Y ahí creo que hay una tensión que es difícil de resolver, que probablemente la candidata es la llamada a hacerlo, y creo que la pregunta finalmente lo que decía Connie, el tema es que esto puede ir socavando su capacidad de liderazgo, su capacidad de liderazgo en la coalición. Bueno, todo por verse, vamos viendo cómo sigue. Está entretenido, Bueno, pero inevitablemente se abrió
un relato o una narrativa que viene a desafiar a la narrativa que se había vuelto dominante Ese es un buen punto, durante un sí. buen rato, y eso va a quedar dando vuelta, no sé si en esta elección, pero sí en el próximo Parlamento, si el oficialismo hoy día pasa a ser oposición. 8:54 de la mañana, voló el tiempo, siempre digo voló el tiempo, se ríen de mí, pero bueno, el tiempo avanzó rápido, digámoslo así, el tiempo avanzó rápido. Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchas gracias. Gracias.